Banda, ¿qué onda? Saludos para todos y gracias por acompañarme en un video más de Gabo Systems. Les habla Gabriel Rosas. Espero que se encuentren a todo dar. Y pues hoy en este tutorial les vamos a hablar de cómo realizar el cambio de disco duro o estado sólido para una Acer Aspire 5. Y pues espero que lo puedan entender. El video está demasiado corto porque es un proceso muy fácil. Y pues antes de iniciarlo, de este lado les voy a mostrar el botón de color rojo de suscripción que pueden presionar acá abajo, y con eso me van a ayudar a seguir creciendo y metiendo más contenido de tecnología. Ahora sí, vámonos con lo interesante y en un momento regresamos. Bueno, y pues este es el equipo al que le vamos a hacer el cambio de disco duro o estado sólido. Este es muy sencillo, ya que nada más tenemos que remover la tapa de la parte de abajo. Aquí voy a enfocar la imagen. Como pueden ver, en una esquina está como redondeada, entonces de ahí lo vamos a desprender y solamente tenemos un tornillo para sujetarlo. Voy a utilizar el desarmador de tipo cruz y vamos a remover este tornillo. Ya que lo desprendimos, pues por esa cejita que está en la esquina vamos a hacer presión hacia la parte de arriba. La tapa en realidad sale de forma muy sencilla. Ya que removimos esta tapa, en la parte lateral, en cada lado hay 2 tornillos. En total son 4, este nada más tiene 3, pero pues igual vamos a remover todos con desarmador de cruz. Una vez hecho esto, podemos retirar el disco utilizando las pestañas que tienen ahí en la parte de arriba. Y después de esto podemos desconectar en la parte de arriba. Traten de remover el conector de la parte de en medio, no de donde se encuentra el flexor, que está en un costado. Ya que hicimos esto, pues vamos a colocar el nuevo estado sólido. Esto lo vamos a hacer para ampliar la unidad. Antes tenía uno de 240 GB y pues le vamos a instalar uno de 1 TB. Aquí casi todos los discos como estándar tienen una carcasa, una cubierta, que es la que nos permite colocarla en la base de la PC o de la laptop. Entonces aquí vamos a remover los tornillos para quitar esta cubierta. Ya que la removimos, pues se la vamos a colocar al siguiente disco en la misma posición en la que se encontraba en el anterior. Solo verificamos que los puntos queden correctamente insertados en la base para poder colocar los tornillos. Ya que colocamos esta carcasa, pues vamos a poner también el conector en su lugar. Verificamos que queden los pines correctamente y le hacemos presión al conector. Después de esto, pues igual verificamos que embone correctamente en la base. Hacemos presión hacia la parte de abajo y ahora vamos a colocar los tornillos para asegurar correctamente esta base.
Y ya que hemos terminado esto, pues igual tomamos la tapa que habíamos removido al inicio y la colocamos a presión. Se escuchan como unos clics al momento de que la estamos aplanando. Y por último, pues solo colocamos el tornillo que tiene ahí para asegurarla. Y con esto hemos terminado. Bandy, pues hasta aquí llega el tutorial, espero que haya sido de su agrado. Ya saben que si fue de esta forma, aquí en la parte de abajo me lo pueden indicar haciendo varias acciones, como compartiéndolo, dándole un me gusta, dejándole un comentario. Allá abajo pues pueden dejar sugerencias, también si tuvieron dudas trato de responder la mayoría ahí. Y si no, por alguno de estos lados, creo que por acá van a aparecer mis redes sociales para que me puedan escribir y pues por ahí también en privado respondo. Ahora sí, vámonos. Cuídense mucho y les deseo lo mejor en esta semana. Nos vemos en el siguiente y pues sobres.